Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otro encuentro de Runyalam, el lugar donde nos juntamos a configurar esta red de luz al mundo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante particular que tiene que ver con la recepción vibracional. Para esto, como siempre, nos acompañan Lili Hola, ¿cómo están? y Kerber. Hola, hola, ¿cómo están? Está fuerte el tema hoy, Miguel. Y así conformamos este triángulo de información que tanto nos gusta. Y yo, de mi parte, daría inicio a esta charla tan interesante, siguiendo una línea de lo que venimos hablando, de todo eso que venimos recibiendo, de aquel origen de todo esto, esa respuesta a aquel llamado que hemos recibido en el comienzo del camino. Y luego de todo eso, ¿qué? ¿Qué pasa con eso que recibimos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde vamos con eso? Bueno, y ahí está muy claro, también habíamos mencionado, Miguel, Lili, si recuerdan, que justamente la idea es que lo que se haya vivido no se guarde en el cajón del olvido, ¿no? Guárdense en esa frase porque es muy importante. Lo que ustedes viven durante una manifestación no es un espectáculo de cine o de teatro que fuiste a verlo, terminaste, saliste y ya está, pasó a ser parte de tu historia. No, esto es algo profundo. Si algo, una manifestación, está sucediendo delante de ti, dentro de ti o donde tú estás implicado, como sea, es porque tú eres el autor principal de estar en esa manifestación, no al revés. ¿Se entiende? O sea, nosotros somos autores de esa manifestación, somos parte de ese elenco, de esa obra que está sucediendo, ¿ah? Porque estudiamos nuestro papel, ¿sí? Para representarla, podríamos decir en cierta manera, que sería lo que siempre mencionamos, el mérito. O sea, para haber llegado a esa manifestación, estar arriba de ese escenario, ¿sí? Y poder estar creando junto a otros actores esta realidad que va a tener un escenario cambiante alrededor nuestro de diferentes tipos de luces, sonidos, que son las manifestaciones. Entonces, lo importante entender aquí que lo más importante no es la manifestación, son los autores, los que están allí, los que están haciendo posible que eso suceda. Si esos autores que están allí no tendrían el mérito o la conexión para que la manifestación suceda, pues las luces no se prenden, los sonidos no llegan, se queman las pantallas, no sé. Eh, yo sé que es difícil comprender esto porque es hacer una mirada del otro lado. Quiere decir que el que llegó hasta esa manifestación tuvo que estudiar, tuvo que entender, tuvo que cambiar algo en su vida, o está pasando algún dolor o algo en su vida que lo está haciendo elevarse. ¿Ha habido alguna elevación para que esté subido en ese escenario de lo que está sucediendo en ese momento? ¿Mm? Aquellos actores que no tienen el mérito de estar allí no llegan. O sea, distintas cosas suceden y no llegan. Y esto no es tomarlo a mal, sino entender que hay que seguirse elevando, que hay que seguir aprendiendo, que no hay que parar el camino. ¿Ah? Y esto es lo que sucede con muchas almas que pararon su camino en alguna vez. Y mientras más se demoran en retomar el camino, más le va a costar volver a entrar en esa vibración que le va a permitir tener o estar dentro de esa manifestación. Estar como autor dentro de una manifestación no solamente es en cuerpo físico, lo aclaro. Hay almas que están en esas manifestaciones, almas compañeras, que son trasladadas al lugar para vivir la experiencia, más allá que lo recuerde en sueños, lo sienta o lo que sea. O sea que es un conjunto álmico que está en ese momento de esa obra. Entonces, bueno, ahí estaría el para qué la obra, diría yo, ¿no? Y vamos a Este, lo que pasa en el escenario. Después que están
los actores, el escenario, las luces, el sonido, cuando ya tenemos todo lo que hemos recibido, ahí, vamos a Lili, que algo de experiencia tiene en actuación en la Tierra, ¿cómo sería esta obra simbólica, a tu entender? Bueno, te hablamos de actuación, si no te pasa algo por el cuerpo y si no lo sentís, no pasa nada en la obra, ¿no? Si podríamos hablar de eso, que Exacto. ese es el gran trabajo de un actor. Entonces, Bravo, bravo. ahí está lo que dice Verónica, ¿no? ¿Qué hago con eso? ¿Lo incorporo a mí? ¿Lo incorporo a mi vida? ¿O sigo como venía hasta antes de esa manifestación? Porque, ¿no? Eso sucede por distintos bloqueos, porque al final se rompen muchas estructuras, porque vienen preguntas de qué estoy haciendo con mi vida. Y de pronto yo siento mucho esto del cambio, ¿no? Que hablabas, Vero, se produce un cambio inevitable. Ahora, ¿quiero cambiar eso? ¿Rompo eso o sigo en la misma frecuencia en la que yo venía? Creo que eso hace también el cambio de esa obra. Entonces digo, ¿voy a seguir con ese personaje que tenía hasta el momento o voy a modificarlo? Yo creo que es inevitable esa pregunta después de toda esta experiencia y todo lo que se vive previo, es decir, bueno, y ahora con todo esto, ¿qué hago? ¿Qué se hace con todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué me mostraron esto, me hicieron sentir esto? ¿Para qué? Ok, la obra sería lo que has merecido hasta ese momento para llegar ahí. Pero en la obra, al mismo tiempo, cuando se producen las manifestaciones de sonidos, de luces, como decíamos a nivel ejemplo, se te está mostrando una oportunidad de ir al paso siguiente. Entonces, el actor que puede recibir, como decía Lili, profundamente lo que está sucediendo, que lo está sintiendo en sí y que lo puede manifestar después hacia afuera, que ese va a ser el tema que vamos a tratar en el próximo episodio, pero ahora vamos a ir a al sentir adentro, ¿no? Se le está mostrando la oportunidad del paso siguiente. Quiere decir que aquel que está recibiendo, si puede manejarlo, producir los cambios necesarios para esa persona en esta tierra, ¿sí? Aplicar eso que está recibiendo no solo en sí mismo, sino en su entorno más íntimo, entonces allí va a estar como diciendo, esta obra tuvo éxito, porque paso a la siguiente. ¿Ah? Y viene la próxima obra, el próximo escenario, ¿no? Con todo nuestro corazón. Todos somos partes de un eje artístico. Hay un lenguaje simbólico muy fuerte en todo lo que es el crecimiento espiritual. No pasa solo por la comprensión mental o las palabras físicas o escritas físicamente, sino por la simbología de ese mismo arte, de ese mismo sentir, del lenguaje universal, que en Cábala lo tenemos en la dimensión de Netzach, ¿no? Que es esa fibra que nos va a unir de nosotros como seres humanos con la conexión con el universo, con la conexión con la luz, en poder llegar a sentir en ese lenguaje universal.
porque una manifestación, atención con esto, una manifestación jamás tiene que ver con el plano físico específicamente, ¿no? Es algo que no se puede entender a veces, pasar en palabras. A veces no sentimos esa realidad que va más allá, un lenguaje simbólico. Si viene una persona de Asia, una persona de India, una persona del Congo, de cualquier lado, y está en esa obra, va a sentir lo mismo, porque viene desde un lenguaje universal, que es para todos. Es lo mismo que los libros sagrados, ¿no? Y tantos otros libros que todavía faltan traducir en tantas lenguas escritas, pero el mensaje original en sí puede llegar a toda la gente. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo importante entender, que nosotros allí somos capaces de lograr esa obra juntos, de estar en esa manifestación o en esa manifestación privada que también sucede, ¿no es cierto? Digamos, si estás ahí lo mereciste, pero no es para decir, ay, qué hermoso, qué maravilloso. Sí, es hermoso y maravilloso, pero es mucho más que eso. ¿Ah? Nadie te vino a hacer un espectáculo para que tú te quedes ahí o lo guardes como una obra vista y pasada en el cajón de los olvidos. No, es para que tomes conciencia y allí comiences tu proceso de sanación. Yo creo que es como tomar el compromiso con uno mismo, ¿no? Hacerse cargo de la vida bueno, que al final hemos venido a vivir. Y esto que hablábamos de ser más conscientes, ¿no? Yo creo que también nos da la posibilidad de ser conscientes y coherentes, ¿no? Con lo que vamos a hacer a partir de ese momento. Has dicho las palabras indicadas. Y esos son las expansiones de conciencia. Esos son los saltos que vamos dando, de una obra a otra, de un momento a otro. ¿Puede haber salto de conciencia sin una experiencia como la que estamos hablando o manifestación? Es raro. Siempre hay algo que lo produce, ¿no? Hay algo que va a producir ese momento especial para que quede marcado en ti como una posta. Te paras ahí y creces o te quedaste ahí. No vas más allá. ¿Se Y ahí voy, entiende? Vero, a lo que hablábamos el programa anterior. A veces esa posta puede ser inconsciente. Lo que hablábamos del Exacto. llamado puede ser consciente o inconsciente. Y ahí creo que está el clic en decir, a ver, vuelvo a lo del principio, recibo esto. Primero, ¿cómo lo aplico? Obviamente vamos primero al interno, a nosotros mismos. Es decir, a ver, me llegó esta lucecita para esta obra. ¿Qué hago con esta lucecita? Y voy a la palabra que dijiste antes. Generalmente, por lo menos en nuestra experiencia, viene la sanación. Y ahí hago un paréntesis y hago una aclaración que creo que los tres compartimos. Cuando hablamos de sanación, no hablamos solo de sanación física o de algún problema de salud o lo que fuere. Para eso están la medicina que cada uno cree aplicar en conciencia y en coherencia. Eh, Acá no vamos con que recibimos el milagro y nos amamos, nos sanamos de tal enfermedad. Simplemente esto es una sanación interna que puede ayudar a algún proceso de enfermedad o no, Exacto. siempre de manera complementaria, pero sí voy a la sanación, a esto que también hablábamos de los episodios anteriores, de estar pasando un momento difícil personal, algún proceso anímico, y sí, también alguna enfermedad que nos va a ayudar a todo ese proceso y decir, bueno, a ver, todo esto que acabo de experimentar con este llamado, con esta experiencia, ¿qué hago con esto? Y ahí es cuando generalmente, por lo menos desde la experiencia creo que de los tres, es la sanación. Es decir, esto que siento, lo voy a aplicar para superar este momento y como decía Vero, dar ese saltito, subir un escaloncito más y desde ese escaloncito más empezar a cambiar la perspectiva. Y en vez de mirar en el medio de estas nubes, de esta oscuridad que me está rondando por mi estado actual, empiezo a ver esa lucecita y abrir esa ventana a ver qué hay del otro lado. Pero ¿cómo lo hago? Generalmente, ¿cómo sucede? Y ahí voy a las experiencias de cada uno, a ver cómo Bueno, lo podemos compartir.
Muy bien tu comentario, Miguel, maravilloso. Yo agregaría una sola cosa. Diga. Ese momento es la oportunidad de la sanación, no es la sanación en sí misma, ¿no? Porque hay gente que va justamente a una experiencia esperando ser sanado emocionalmente, o físicamente, o bueno, con lo que tenga en su cabeza, con lo cual lo de la parte médica los ha explicado muy bien Miguel, no tengo más que aclarar de eso, pero es una oportunidad, ¿no? Y lo vemos en gente que sale de la manifestación y su vida sigue igual, no cambió nada, entonces quiere decir que no aprovechó la oportunidad. Exacto. Entonces no ha tenido esa oportunidad del próximo salto. Realmente se aprovecha la manifestación cuando vemos cambios, pero los cambios no vienen por varita mágica. Es nosotros que hacemos conciencia y empezamos a aplicar lo que hemos sentido, de lo que nos dimos cuenta, de lo que escuchamos en nuestro interior, de la imagen que vi simbólica y que la sentí representada en mi vida, de la presencia que sentí que me estaba acompañando, que podría indicarme un indicio de que mi problema viene por la soledad, ¿no? O sea, no digo que sea eso, pero digo hay que entender, hay que buscar ese lenguaje simbólico de la manifestación en nosotros que está queriendo decir. Y cuando nosotros lo aplicamos en la tierra, eso que hemos recibido, esa luz, esa vibración recibida, ¿sí? Como se llama, ¿no?, nuestro episodio de hoy, entonces ahí se está produciendo esa sanación de la que estás hablando. Y si ya sané esa parte, estoy lista para el siguiente nivel. Y durante ese proceso de la sanación vibracional, ¿sí? ¿Qué sucede? Que a veces no todo es color de rosas. O sea, a veces pueden haber momentos dolorosos en cuanto lo estamos aplicando, porque puede simbolizar que una persona se aleje de nuestra vida o que nosotros la alejemos, o un cambio de trabajo, un cambio de percepción de la realidad tan fuerte que a veces nos lleva a entender, claro, mi vida no está girando en el buen sentido porque no estoy aplicando, poniendo la energía donde la tengo que poner, la estoy poniendo en otro lado que voy a tener que dejar o que voy a tener que cambiar o modificar o lo que sea. O sea, es esa conciencia que llegó con la manifestación de todo lo que sentí, lo que yo tengo que aplicar para que se empiecen a producir en una suerte de gran oportunidad, para que se empiecen a producir los cambios en mi vida. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde la manifestación a que esa sanación se produzca, suponiendo que se apliquen, ¿sí?, lo que se sintió y lo que se vivió? Depende del crecimiento espiritual de cada persona. Por eso es que siempre insistimos que no hay que alejarse del camino espiritual, porque el camino espiritual está arriba del camino de tierra físico, arriba del camino de la 3D. Mientras mi camino espiritual vaya siguiendo su ruta, el de abajo, el de la 3D, se acomoda solo. No me tengo ni que ocupar, me tengo que ocupar el de arriba y todo el resto, como está escrito en los libros sagrados, vendrá por añadidura. O sea, eso es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Cuando uno se ubica en un nivel superior, lo de abajo, más allá que se pueda ver complicado, que se pueda ver sismológico, podríamos decir que todo se mueve, que todo se cae, no importa, manteniéndonos en el camino espiritual, en las enseñanzas recibidas, pero sin perder la responsabilidad y la conciencia de esta parte física en la 3D, sino haciendo ese conjunto. No es me vuelo para evadirme de responsabilidades, sino que estoy con el objetivo puesto en lo que debo cambiar, en lo que debo mejorar, para mi bienestar, para el bienestar de otro y para mantenerme comunicación con el cielo cada vez más profunda y cada vez más comprometida. Sí, No, sí, yo, bueno, te escuchaba, Vero, y sí, ¿no? Cambia la vibración, cambia la energía. Entonces, en ese sentir, ¿no? Que mi energía está completamente diferente,
esto que decías del entorno me parece muy significativo de las personas que están a nuestro alrededor o de las situaciones que vivimos a diario. Es como Sí. que yo mi experiencia se produce como un choque muy fuerte, ¿no? Porque como la vibración es totalmente diferente a la que teníamos, entonces realmente uno se siente muy extraño, como decir, en su propia casa, ¿no? Y volviendo a la palabra sanación, que te referías, Miguel, en un momento, yo me acordaba de las palabras de Bert Hellinger que decía que uno se enfermaba cuando se desconectaba del alma. Entonces, en esta oportunidad de la que hablaba Verónica, coincido en que realmente, ¿no? Cuando logramos en esta manifestación volver a conectarnos, volver a nosotros, es cuando volvemos al camino, ¿no? Por eso la espiritualidad, a ver, nos tiene que acompañar. La felicidad que se siente, Lili, en esos Sí, momentos, es sí. como que estás realmente tocando, como se dice, el cielo con las manos. O sea, estás viviendo una felicidad que en la tierra no se siente y que no se va. Está. Es más, una experiencia jamás la olvidas, la podrás meter en el cajón de los olvidos, pero siempre va a estar ahí, esperando que algún día la retomes y digas, ah, por esto me pasó esto, o por qué dejé esto ahí olvidado, por qué no lo retomo, qué está pasando en mí, ¿no? Yo creo que esto que decís recién, Vero, me trajo la imagen de sí, cuando tenemos esas experiencias en meditación, en los encuentros, lo que fuera, que uno dice, bueno, tengo que volver. Dice, no, no quiero volver, déjame un ratito más. Y de arriba te empujan como diciendo, listo, ya está, ahora hace algo Hay que con esto. aplicar. Y vos, no, déjame un ratito más. Yo lo que voy como para hacer desde mi creencia y mi experiencia, tomando las palabras que hablaban ustedes, es como esto, como que esa vibración que nos llega es una oportunidad, como decía Vero, es una toma de conciencia de qué hago con esto, si realmente reacciono y tomo esa oportunidad en mis manos, y yo sumaría a esto que esa oportunidad, que significa los cambios que yo deba generar en mí, también se transforma en una herramienta, por lo menos en mi caso más significativo y creo que el de muchos, esa oportunidad se transforma en una herramienta. No importa el nombre de la herramienta ni cómo se aplique, pero sí es como decir, bueno, ahora en mi cajita de sanación tengo esta herramienta. Después tengo que ver cómo se usa, cuándo, y como siempre, me acuerdo las palabras de un amigo y maestro que siempre decía, yo lo que recibo me lo pongo en el bolsillo, pero si no veo qué es, ¿para qué lo voy a guardar? Porque uno lo guarda y dice, bueno, después lo comparto, pero ¿cómo lo voy a compartir si no sé qué es? Entonces eso, recibir, experimentar, tomarlo como una herramienta, entre comillas, ver los resultados y decir, bueno, esto al menos a mí me funcionó. Y después veo si pasamos al siguiente paso de lo que vendrá más adelante, que es compartirlo o no. Pero primero tengo que ser consciente y coherente en decir, ¿cómo aplico esto? ¿Esta herramienta me está funcionando? Sí, a mí me funciona. Lo que no quiere decir que a todo el mundo le funcione de la misma manera, porque como decimos siempre, cada experiencia es personal y cada uno en su interior es su yo interior. Entonces, pero sí creo que, por lo menos en mi caso, yo esa vibración que recibí, ese caos que vino, que hablaba Vero también, de la oportunidad cuando uno se sube, dice, sí, vamos con esta ola, te vas a caer y vas a revolcarte en la arena hasta que aprendas a subirla esa ola. Y por eso viene el famoso refrán de en el caos está la oportunidad. Yo creo que acá viene la oportunidad que va a generar el caos y nos va a generar. Pero siempre yo lo tomé como una herramienta, como decir, bueno, me prestaron esto, me lo entregaron, a ver qué hago, si soy coherente con esto y a ver qué pasa. En el primer libro se dice que existen ciudades de luz y que dentro de estas ciudades existen lugares de formación donde las almas, las personas, cuando duermen, se dirigen a ellas para aprender. Y cuando superan estos niveles de aprendizaje, pasan a niveles mayores, con grandes maestros que los guían y que marcan su camino. Así es entonces como aparece una nueva zona, un nuevo vórtice que se nos revela
revela en San Luis, que se llama Lyon, y que también les he comentado, que allí se encuentra esa universidad de donde bajan los conocimientos. Estos conocimientos se toman, se reúnen, se adaptan a las almas que pasan aquí en la tierra, que están pisando la tierra. Y los hilos invisibles buscan a esos profesores, instructores, que pueden guiar a las personas a través de esos diferentes conocimientos, de esas diferentes ciencias, y lo baja a esta densidad, acomodado a esta densidad, al entendimiento que tiene el ser humano aquí. Y así es cuando a partir del año pasado se empieza a iluminar Academia Almar, gracias al universo. Es importante también que cuando tenemos estas manifestaciones, cuando tuvimos la oportunidad de estar en estas manifestaciones, ya sea de una forma o de otra, como ya mencioné, hay que tener un corazón de agradecimiento muy grande, ¿ah? No, porque el hecho de guardarlo justamente en el cajón del olvido, aunque no se diga en forma verbal, es un desecho de eso que se ha vivido. O sea, no estoy aprovechando. Es como que el cielo me dio un regalo y yo dije, ¡ay, qué bonito! Y lo guardé en el cajón y nunca lo usé. Entonces, un desprecio de algún modo. Es un desprecio. Bueno, no quería usar esa palabra tan Digámoslo fuerte, como es. Miguel. Digámoslo Ahí como es. estamos. Pero sí, a veces inconsciente, no estoy No, diciendo sí, que lo seguro. sea. A veces la persona no está preparada para hacer cambios fuertes, ¿eh? No está preparada, está viendo una situación emocional muy fuerte de la que no sabe cómo salir. Tiene una respuesta, pero no se siente capaz de tomarla para hacer el cambio. Voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? No sé, una mujer que siempre es golpeada, le llega la respuesta, cómo hacer el cambio, lo ve la foto, entiende que eso no es bueno para ella, pero no es capaz emocionalmente de salir de la situación, porque tiene un lazo emocional kármico muy fuerte que tiene que comprenderlo para poder hacer el paso siguiente. Bueno, puse un ejemplo muy extremista, pero para que se entienda. Entonces esa persona dice, ay, qué bonito lo que viví, pero lo meto dentro del cajón del olvido. Entonces, hay que tener mucho agradecimiento, porque si no somos agradecidos, no vienen oportunidades después. Lo que cuesta mucho agradecer actualmente, la gente ¿no? Como que están siempre viendo, tal vez no lo bueno, ¿no? De lo que trae esa situación. Sí, o está la moda esta de co-crear y decir, ah, bueno, pero lo que me llega es lo que yo me merezco. Entonces está bien, porque yo Eh, me lo Lo, merezco. lo que pasa es que la humanidad hizo un giro, como en muchas cosas, cuando su ego empezó a crecer, cuando su ego pensó que podía dominar el mundo, cuando su ego se dio cuenta que podía, no sé, hacer cambios sin tener que estar obedeciendo ya sea a un rey, a un gobernante o a lo que fuera, su ego empezó a crecer y se fue olvidando que existe una jerarquía superior invisible que no la podemos evitar. Y un poco el camino del ser humano al invertirse fue el camino de Lucifer, ¿no? Creerse que podía superar a su energía superior. Por eso se dice que el Lucifer, o el diablo, como quieran llamarle, está en la tierra. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque es acá donde está la densidad. Y es acá donde nosotros estamos tentados con todo eso. Pero en realidad ese quiebre que hizo la humanidad en algún momento histórico, que hizo el cambio como diciendo, yo puedo hacer esto, yo puedo creer, o sea, se olvidó que hay algo más arriba, ¿no? Creo que se da cuenta cuando vienen las catástrofes naturales. Recién ahí se empieza a dar cuenta, o una gran enfermedad que no puede manejar. Entonces, ahí se da cuenta que el Todopoderoso es el Todopoderoso. O sea, yo no soy el Todopoderoso, ¿no? Pero
Antiguamente, a las personas que estaban conectadas con el cielo, esto lo tenían muy claro del agradecimiento. Todo era agradecimiento, todo era obediencia. Y obediencia, como también se explica en uno de nuestros cursos en la academia, en el curso de XST, la obediencia no es esclavitud. La obediencia es comprender desde esa comprensión interna que esto que estoy obedeciendo, que estoy haciendo, es para el mejor bien de mí mismo o mi mejor versión o la del mundo, porque viene de un nivel superior que yo no soy ni capaz de entenderlo. Entonces, si está viniendo para mi bien, porque yo vengo de una creación de ese bien, entonces obedezco pero ciegamente. Y a mí cuando me preguntan, ¿y cómo hiciste? ¿Y por qué? Yo obedezco. O sea, es algo cuando siento que viene de arriba, no puedo decir no, yo obedezco. Entonces voy hacia adelante, voy avanzando. Está bien, yo sé que esto no es fácil, es un paradigma muy difícil de romper para muchas personas, pero al menos a mí me gustaría que en este episodio quede claro que el agradecimiento se fue perdiendo en la humanidad, ya no es como era antes, y esto viene debido al ego del hombre. Cuando el ego del hombre de esta actualidad y cada vez más empiece a bajar y empiece a subir lo que debe subir, que es la humildad, va a empezar a haber más agradecimiento, más reconocimiento, más equilibrio entre el dar y recibir. Hoy en día hay mucho desequilibrio en la humanidad que quiere recibir, ¿no? Como yo siempre digo, el todo gratis, el que me den todo, no importa cómo lo hace el otro, no me importa su sacrificio, no me importa su esfuerzo, no me importa nada, mientras me den yo abro la boca como un pajarito, un polluelo y que entre, y que entre, y que entre. Pero se me desequilibró el dar. Entonces, si yo no di el dar con agradecimientos, permanente de distintas formas de agradecimiento, no se produce un equilibrio en la tríada media de nuestro árbol de la vida. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta esto. Ni tampoco se trata del dar desmedido, porque no puedo dar lo que no tengo, que es un poco lo que vamos a charlar también en el próximo episodio. Pero, a ver, me gustaría que quede así en el consciente algo muy fuerte. El agradecimiento es clave. Tuviste una manifestación, la estás teniendo en tiempo presente, porque las manifestaciones realmente se viven siempre en un momento eterno, siempre en un momento presente. Cuando uno las trae a la memoria es como que las está viviendo, se sienten las fibras, se siente la vibración, se siente la emoción que sentiste en ese momento histórico, podríamos decir, porque son eternas. Entonces cada vez es agradecimiento, agradecimiento. Sí, yo también voy a eso que decís, Vero, del dar y el recibir. También esto, no puedes dar lo que no tenés, pero también si te llenás y no compartís, llega un momento en que te llenaste y no hay más espacio para seguir recibiendo y ahí es donde te quedás estancado. Porque decís, Sí. bueno, ¿y el próximo paso cómo recibo? Y no, ya está lleno. Y Se decía llenó el vaso. una maestra decía alguna vez, hay que vaciarse, hay que vaciarse para seguir recibiendo. No, pero a ver, voy a hacer una aclaración respecto a eso, porque Verónica no lo va a decir, ¿no? Pero nosotros recibimos de ella un curso que era el de dar y recibir, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Sí, 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 sí. Y realmente fue muy significativo para nosotros, ¿no? Porque realmente uno a veces no es consciente en ese dar y recibir que, digamos, que tiene a diario. De ahí me viene también algo, mientras los escuchaba, que es, bueno, una vez, ¿no? Que ocurre esto de la manifestación y yo quiero cambiar, yo realmente quiero hacer un cambio en mi vida, me cuesta. No puedo, ¿no? Entonces tal vez decirle a la gente, ¿no? Por lo menos desde nuestra experiencia o la mía, comparto, yo lo que sentí, uno como que automáticamente empieza, no sé si la palabra es buscar ayuda, pero por ejemplo un curso, ¿no? Es el conocimiento siempre abre puertas. O una terapia, ¿no? Porque realmente empiezo a entender que hay algo que no puedo romper y tiene que ver con, no sé, mi estructura familiar. Ok, o no, o esta enfermedad me sirve para ver la parte, ¿no? De biodecodificar, a ver qué pasó con esto. Te van llevando, te van como
guiando, mejor dicho, ¿no? Hacia un camino, y ahí volvemos a lo de la sanación, que es lo que por lo menos yo interpreto, en donde todas esas herramientas, como decía Miguel, nos van acompañando para seguir en esto y para dar los cambios, hacer los cambios que tenemos que hacer. Entonces no duden en, yo digo pedir ayuda, ¿no? Porque también eso es el recibir, ¿sí? Porque a su vez Claro, también lo podemos dar y compartir. Entonces, a mí particularmente, siempre estudiar el aprendizaje o los terapeutas que me han acompañado o la información que he recibido, ¿no? Como comentábamos en otro episodio de lo que puede ser una carta astral, ¿no? Toda esa información es tan valiosa para este camino, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que busquen, ¿no? Cada uno va a saber con qué sintoniza en esa vibración, y cuál es exactamente. ese terapeuta o esa terapia o ese curso o esa información que realmente va a acompañar ese proceso. Por ejemplo, en lo que estás comentando, si lo volvemos a retraer y a unir con el tema de la manifestación. Por ejemplo, durante esa manifestación hay gente que dice, fue una luz impresionante y vi a mi abuela. O sentí a mi madre que estaba conmigo en esa manifestación. ¿Qué te está diciendo eso? ¿Dónde está el mensaje? Búscalo adentro. Te está diciendo que ahí está la clave. Te está diciendo a vos personalmente que estuviste en una manifestación, vamos a decir, masiva, pero a vos personalmente te llega eso, esa luz para ti, para que la apliques, para que busques ahí la situación de vida, o un dibujo que viste, una simbología, o un sentir. Eso es a lo que me refería al principio, que la manifestación hay que comprenderla y llevarla. Y cuando no puedo ver, no puedo aplicar los cambios, como dice Lili, y siempre, además, no solo en esos casos, el tema de compartirlo con otras almas compañeras que estén más alineadas a lo que yo estoy buscando a nivel espiritual, a nivel cambio, que me puedan ayudar, que me puedan guiar, que me ayuden a tener esas herramientas, porque necesito sanar. Volvemos a lo mismo, porque que no venga nadie a decirme, no, yo lo tengo todo resuelto, no tengo nada que sanar, por favor bajemos el ego, si fuera así no estarías caminando en la tierra. O sea, hay algo que tienes, seguro, por más bien que todo esté en tu vida, hay algo, pero no lo estás queriendo ver. ¿Ah? Hay algo que lo estás utilizando o que lo comercias, podríamos decir de cierta manera, en cambio a otra cosa. Todos tenemos algo, todos tenemos ñañas, podríamos decir de cierta manera. El día que no las tengamos, ¿para qué estaríamos en la tierra si justamente hemos venido a pulir? Entonces, si estamos puliendo y vamos bien en nuestro pulir y cada vez nos sentimos mejor, es maravilloso porque el día que desencarnemos vamos a desencarnar con paz, vamos a desencarnar con una livianez total. No voy a quedar atada como un alma en pena, ni en sufrimiento, ni se entiende. O sea que también tiene esto una respuesta con nuestra próxima etapa, después de esta vida, porque no nos podemos quedar en esta parte existencia, cuerpo físico, ¿no? Nuestra existencia de nuestra alma no tiene nada que ver con el cuerpo físico. El cuerpo físico toma una identidad. Hoy se llama Juan y en la próxima vida se va a llamar Domingo. No sé, no importa, pero el alma es la misma.
Las identidades cambiaron, los lugares geográficos cambiaron, pero el alma es la misma. Y el alma, mientras más liviana pueda irse de esa, o sea, que pueda elevarse según cómo se ha ido puliendo, más grande es el éxito real que ha logrado el hecho de venir a esta tierra que sabemos que no es fácil. Me quedó dando vuelta algo que dijiste antes cuando estabas hablando del ego y esto de creer que sí, si yo estoy aquí es porque puedo con todo y la revolución de las sociedades y demás. Y, se me- y siempre me acuerdo de una canción de una banda argentina que decía, la muerte está tan segura de ganar que nos da toda una vida de ventaja. Así Y es. siempre lo relaciono todo con esto. Sí, Digo, sí, vos te crees que estás manejando todo, pero en algún momento no estás manejando de nada. arriba te prenden o te apagan el interruptor. Así que Exacto, eso, es aprovechar la exacto, oportunidad. exacto. Y vuelvo a lo que decía Lili también, esto de aprender, y me vienen recuerdos y este hilo que se va formando episodio a episodio de aquel comentario de lo que significaba realmente la ignorancia y a este comentario era de Lili decir de que sumar sabiduría también es sumar sanación y lo tomo como un caso personal. Yo, las experiencias más significativas que tuve, que ya contamos en el episodio del llamado, significaron una gran sanación porque tal vez necesitaba que sea más específico y más puntual la herramienta, porque puntualmente me mostraron la herramienta o la persona con la quien pedir ayuda, esto que decía Lili, inconscientemente a veces. Aparece la enfermera o el enfermero que necesitas, por ponerle un nombre, sin saberlo, a veces de causalidad. Y bueno, y en mi caso, que lo conté en otro episodio, yo primero vi a un ser sanando a Lili, que era la persona, mi compañera, y luego ese ser, en el pasar del tiempo, vuelve a aparecer como diciéndome, bueno, yo ya te mostré lo que puedo hacer, ahora lo puedo hacer con vos, pero vos tenés que tomar la decisión de dejarme hacerlo, como en aquel momento Lili habrá dicho, sí, necesito de esa ayuda. Entonces es como que parece más fácil, porque uno dice, claro, si ya me mostraron que este sanó, ahora me viene a sanar a mí, genial. Sí, bueno, pero hay que hacer todo el trabajo para que esa sanación llegue. Y por lo menos de mi parte llegó en una herramienta, y de paso hacemos un poco de propaganda, llegó con una herramienta que fue la cámara cuántica, y esto del aprendizaje llegó por medio de Kerber, por lo que hoy es la Academia Almad, que en aquel momento era hacer el curso con Kerber. Y que Kerber había llegado de casualidad, como contamos, desde otro país y nos encontramos. Y bueno, y acá estamos. Y hoy, en relación a lo que decía Verónica y Lili, creo que aquella primera oportunidad la hemos tomado, por eso estamos los tres aquí ahora. Ahora está en nosotros seguir trabajando en estas nuevas oportunidades. Y vuelvo a lo que decía Vero desde otro lugar. Está en la conciencia y la coherencia y dar el paso de tomar esa oportunidad, pero también en no quedarse solo con eso, porque esa oportunidad, esa herramienta nos ayudó en ese momento, pero mañana vendrá otra necesidad, otra oportunidad, y es eso de ir subiendo escaloncito a escaloncito, con la conciencia también de no querer subir de golpe, porque ahí es cuando viene la caída. Y que no creamos que Bien, subir subiendo es más fácil, es más difícil. No, sí. Cada vez las sí, piernas bueno, están más cansadas. bueno, y un poco lo que dices, Miguel, cuando tú decías que te dieron esta herramienta y para que pudieras aprenderla, pudieras aplicarla, el objetivo que te dieron la herramienta, sí, está bien, ese fue el primer paso, pero el segundo paso es que tú te transformes en esa herramienta, o sea, en una herramienta, no quiere decir una técnica, cuidado, que No, no. seas una herramienta ¿de quién? Del universo, una herramienta de niveles superiores, una herramienta para que otros puedan a través de ti entrar en contacto con otras verdades.
¿Cómo se va a mover esa herramienta? ¿Qué va a hacer esa herramienta? No depende de ti. No depende de la identidad de Miguel o de Lili. Depende de aquello que está escrito para esa alma. Depende de lo que el universo desea que tú seas. Pero para que eso llegue te tienes que pulir. Tienes que pulirte. Y también por ahí se menciona transformarse en un canal, ¿no? Porque todos tenemos esa oportunidad de canal. No importa si se viene por la parte auditiva, por la parte visual, por el sentir. Pero es entrar en esa conexión. Pero no vas a entrar antes si todavía no eres la herramienta apropiada que el universo necesita, ¿no? Entonces, no solo pasa desde el ego de mi necesidad, yo necesito curar esto de mi vida, sino que también hay una necesidad superior que está por encima de tu necesidad propia. Pero tú puedes hacer escalera y empezar por tu necesidad para abrir conciencia y poderte ir acercando a esa herramienta que el universo quiere de ti. Porque nadie va a venir a decir con una varita mágica, a partir de hoy, santo eres. No, el santo se cultiva, No creo que el sea santo eso. crece, el santo va haciendo sus pasos como los hizo Jesús, atención. Jesús era un niño, pasó por un cuerpo de hombre, tuvo todo un proceso, tuvo que pasar por dolor, por traiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el desierto tuvo que tener una pelea con el enemigo, podríamos decir, ¿no? Tuvo que pasar todo eso. Entonces, si él, como ya enviado directo de luz para trabajar en la tierra, tuvo que pasar por todo esto, ¿quiénes somos nosotros para decir o pensar que no vamos a pasar por nada? No, la vida acá en la tierra no es fácil, tiene sus procesos, tiene sus pasos, pero lo maravilloso es que tenemos oportunidades de suavizarlos, oportunidades de entenderlo, para cambiar, para hacer el doblaje y que no nos toque, que no nos golpee, o al menos no tanto. Y ese es el objetivo de la persona que realiza un camino espiritual. Entender lo que está pasando, producir los cambios y poco a poco ir siendo formado, forjado como la herramienta del universo. Y vuelvo a la ignorancia, que tal vez la gente que todavía tiene esa ignorancia dice, pero ¿cómo? Estos tres que me están hablando de estas cosas, ¿cómo tienen este problema o este otro? ¿Por qué tienen estas complicaciones en su vida? Bueno, porque por esto mismo, porque seguimos siendo humanos y subir cada escalerita, cada escaloncito cuesta siempre un poquito más. Exacto. O porque le dio un cáncer, o porque tuvo un accidente. Son pasos que esa persona tenía que pasar. Hay muchas respuestas que no vamos a tener, ni tampoco tenemos que exigirlas, simplemente tenemos que vivir en obediencia y agradecimiento y tratando de ser siempre nuestra mejor versión, ¿ah? Mientras más nos acerquemos a nuestra mejor versión, más suavizamos cualquier cosa que haya en el camino, pero no necesariamente quitarla del camino. Para quitar un karma, que ojo que también se hace, se puede lograr, digamos, para quitar un karma tiene que haber un trabajo muy fuerte de ese caminante, porque tienes que pensar que un karma es algo que viene trayéndose de otras vidas, que tu alma lo transportó hasta aquí de nuevo, por lo tanto es pegajosa, ¿sí? Está metida en tu interior realmente, entonces no es cuestión de decir hago una meditación y limpié mi karma. O Ojalá fuera tan fácil. me metí en las aguas azules de no sé dónde y limpié mi karma. No, no, tienes que hacer mérito, tienes que producir cambios, tienes que elevarte en luz para que realmente muchos karmas se vayan despegando de tu vida, ¿eh? O sea, lo que quiero decir que no es imposible, es posible,
pero no sin el esfuerzo y el merecimiento para esa moneda de intercambio. ¿Ah? Bien, No, seguro. Y yo agrego algo más ahí, esto que hablábamos en otros capítulos también, estos de afinar el instrumento, y siempre con Lili cuando ayudamos con nuestras terapias decimos, a nosotros no nos echen la culpa de nada porque somos simples intermediarios. Somos ese cablecito por donde pasa la energía, y no más que eso. Nuestra parte es hacer que ese cablecito cada vez funcione un poco mejor. Y quería agregar también a esto del karma, que tampoco no volverse loco por esto de sanar los karmas y también prestar atención en no generar nuevos para otra vida. eso es más Entonces, importante, eso es más importante. es el equilibrio, Exacto. porque tal vez por decir, no, esto lo vengo a sanar, bueno, pero no le dejemos a esta alma que va a volver un peso nuevo también. Exacto. Bueno, es que justamente cuando vamos ganando conciencia, vamos entendiendo las manifestaciones, incorporando la luz en nuestra vida, aprendiendo a ser nuestra mejor versión, aprendiendo a obedecer, o sea, todo lo que hemos dicho recién, es como que cada vez se hace más difícil crear nuevos karmas. ¿Ah? O si se crean son esos ocultos, ¿no? Que no nos damos cuenta que vienen de vicios que podemos traer de adentro nuestro o que no hemos querido ver todavía, pero vamos a ir teniendo la oportunidad de irlos cambiando. O sea, ¿qué quiero decir? Que no van a ser grandes karmas, o sea, no vas a ir a matar a nadie, ¿se entiende? No vas a hacer algo muy grave. Es muy raro que esto pueda suceder, a no ser que pierdas la cordura total por algo, pero es muy raro porque ya estás encaminado en un camino de luz. Entonces pueden sí haber karmas que podamos ir creando, pero es por nuestra ignorancia de conocernos íntegramente hasta el momento. ¿Ah? Por eso también una de las cosas que repito en muchas clases, en muchas conferencias o en los mismos encuentros, si hay algo que es clave es la honestidad con nosotros mismos. ¿Ah? Si nos cuesta ser honestos con los demás, bueno, enciérrate en una pieza, mírate en un espejo y sé honesto con ti mismo, háblate a ti para ir sacando eso que está tan guardado, tan oculto. ¿No? Por ejemplo, soy egoísta y fui egoísta con mi hijo porque no le entregué esto, fui egoísta con mi amiga cuando me necesitó. Tenía tiempo, podía, pero no fui. O sea, ser realmente un espejo, ser honesto de nosotros mismos, pero no para hacernos el harakiri ni darnos latigazos, sino para entender quiénes somos en esta etapa, a dónde hemos llegado. Entonces, bueno, está bien, estoy haciendo conciencia, voy a intentar reparar esto del egoísmo en mí. Voy a intentar ser un poco más abierto, un poco más empático, ¿no? Ver las soluciones, si puedo solucionar lo que hice con alguna persona sin ser directo o lo que fuera, intento hacerlo, pero si no puedo es por lo menos a mí mismo, ¿no? Bueno, un plan de acción, es como cuando uno va en una ruta y te encontrás un hoyo en el medio de la ruta, decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me paro y me quedo atrás del hoyo las horas, los días esperando que alguien venga a repararme el hoyo de la ruta? O busco planes alternativos, pongo una madera por el costado para pasar, bueno, sería un poco eso, ¿no? El hoyo está, que sería lo que se llama nuestra oscuridad, nuestra parte oscura. El hoyo está ahí, me puedo caer en ese hoyo, ¿eh? Cada vez puedo ser más egoísta, más egoísta, más egoísta. O puedo tomar la alternativa de ser honesto y decir, bueno, tengo esto. Esta es la enfermedad que tengo, esta enfermedad está haciendo que no tenga pareja, porque el otro siente que soy egoísta. Por ejemplo, fíjense todo lo que se sana a partir de la honestidad, ¿no? Entonces, allí empiezo a buscar
alternativas de cómo dejar de ser egoísta. O sea, voy a la raíz y ya me estoy yendo allí al tema de la sanación que estábamos hablando. Y todo esto lo ves, por ejemplo, en una manifestación, ya sea en un encuentro, donde sea, ves esto, la ruta y el hoyo, por ejemplo. Te estoy dando un ejemplo. Entonces, ay, ¿y ahora cómo lo entiendo? Bueno, ¿no? Es un trabajo que hay que hacer. Es más, esto que estoy diciendo viene de un trabajo realizado. Entonces, ¿qué me está diciendo esta imagen? ¿Qué me está diciendo? O siento dentro de mí durante esa manifestación un dejo de egoísmo de mi parte, ¿no? Y a los 5 minutos me arrepentí, pero lo sentí. O sea, lo sentí, entonces está. Esa semillita está allá adentro y con la honestidad la saco y la tengo que trabajar. Para eso son las manifestaciones que nos van ayudando en ese proceso de sanación. Sí, yo creo que me viene la palabra autoconocimiento, ¿no? Al final ese es el camino, por lo menos para mí, el autoconocerme, el trabajarme, ¿no? A partir de determinadas, como decíamos, herramientas o personas, ¿no? Estas sincronicidades que aparecen en nuestra vida y elegimos verlas o no. Y bueno, por esto infinita gratitud, porque en algún momento la enfermedad fue un camino, ¿no? De hecho hay un libro que es muy bonito y muy simple, que pueden leerlo. Y hoy siempre las dificultades, ¿no? Uno no las ve en el momento, pero terminan siendo un camino. Entonces, como hablábamos en otras oportunidades, esa oscuridad nos permite volver a la luz y a seguir aprendiendo. Y bueno, los invitamos a seguir aprendiendo, a mirar hacia adentro y no estar mirando tanto hacia afuera, que hoy no es como moneda corriente, mirarse hacia adentro y en vez de estar criticando o juzgando a un otro, ¿por qué no nos miramos y empezamos a ver lo bonito y lo no tan bonito y a trabajarnos, ¿no? Para ir mejorando y para tener mejor calidad de vida aquí en la Tierra? Así es, Lili, has dicho las palabras exactas, es fortalecer nuestras virtudes, ¿sí? Y disminuir o apaciguar nuestras no virtudes. Tratar de irlas corrigiendo sin latigarnos, sin echarnos culpa, porque todos las tenemos, sí. Bueno, básicamente dimos así un pantallazo en el tiempito que tenemos de Sí. qué hacer con esa vibración que recepcionamos, cómo distinguir esa oportunidad, cómo hacernos cargo de que esa oportunidad la podemos aprovechar desde nuestro trabajo interno, cómo esta vibración se convierte en la herramienta que nos va a ayudar a sanar. Y bueno, veremos seguramente la semana próxima, luego de recibir esto, trabajarlo y transformarlo, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo eso que tuve en el bolsillo? Exacto. ¿Cómo lo expando? ¿Cómo lo comparto? Será en 7 días. Agradecemos a todos que estén ahí del otro lado. Los invitamos, como siempre, a que se suscriban, den like, pongan comentarios, hagan propuestas. Y Compartir, compartir, porque compartir. tiene que crecer nuestra red, sí. Es esto, recibo el video, esa oportunidad y la comparto. Y también escuchamos propuestas de lo que quieran que charlemos, escriban los comentarios, los vamos a ir respondiendo uno a uno. Así que bueno, nos vemos en 7 días. Gracias Lili, gracias Gracias. Vero, gracias al Gracias, universo, como dice la gracias. maestra. Gracias al Y, universo. y nos vemos en 7 días. Nos vemos. Chao, chao.